La meditación de la palabra del Señor, hermanos, en esta tarde, y voy a pedirles si trae su Biblia, que la debe de traer, que la abra en Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Este día 23 de octubre del año 2011 vamos a basar la reflexión para nuestras vidas, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, hermanos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. El título de esta reflexión es: Dios te escucha y pesa tu corazón. Dios te escucha y pesa tu corazón. Y vamos en primer lugar a centrar nuestra atención en Lucas 18, verso 9, el primer verso. Y quiero decirles, hermanos, que obviamente no todos somos iguales. Por eso Cristo pensaba en unos, a unos, dice, que confiaban en sí mismos como justos. Cristo pensaba en unos, no en todos. Especialmente en unos estaban captando la atención del Señor en ese momento. Porque Cristo, como pastor que Él es, amén, Él es nuestro pastor, Él es el obispo de nuestras almas, dice la palabra de Dios. Él es el que está supervisando. Y Cristo, hermanos, como pastor, juzga las actitudes nuestras. Absolutamente todas nuestras actitudes, nuestro Señor como pastor las juzga. Y Cristo seguido iba al templo para enseñar. Seguido estaba en el templo. Y ahí, en el templo, como también fuera del templo, pero ahora nos ocupa un asunto en el templo. Allí en el templo conoció a
a mucha gente más allá de la piel. Hasta lo más profundo del corazón. Y pensando en unos que peizo, es la palabra griega que se usa para que confiaban en sí mismos como justos. Peizo o confiar en sí mismo, en este caso se refiere a que se convencían a sí mismos mediante un argumento falso. O sea, unos que confiaban se refiere a unos que se engañaban a sí mismos, que sentían que eran dicaos o justos. Esa es la palabra griega que se usa ahí para justos. Gloria al Señor. Se sentían que eran dicaos, que eran justos. Y esta es la manera como se convencían a sí mismos o se engañaban a sí mismos al confiar por la manera como se sentían. Es decir, cuando habla el Señor al analizarlos, que sentían que eran justos, se refiere en sus cualidades mentales, en sus cualidades sentimentales, que obviamente gobernaban la conducta de ellos, gobernaban sus actos. Eran unos que se sentían, hermanos, aquí viene el significado de la palabra justos o dicaos. Eran unos que se sentían inocentes en todo, absolutamente santos, rectos, con todos los derechos para estar en el templo, para llevar a cabo actividades dentro del templo, para ministrar dentro del templo. Eran unos que sentían que ya no podían ser más santos. Y aparte de eso, que sentían que eran más santos que otros. Y la palabra del Señor, hermanos, hace un llamado en relación a esta actitud en Romanos capítulo 12 y verso 3. Dice ahí: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El Señor quiere que nos ubiquemos, que no tengamos más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pero, hermanos, la autoridad suprema, independientemente de esta observación que nos hace el Señor en esa parte área de su palabra, pensando en estos unos que se sentían así, de esta manera, justos, la autoridad suprema, la palabra de Dios, hermanos, lo aclara todo.